los rayos y las iniciaciones. Regla 7. Esta regla, que es nuestro tema a considerar en este momento, es de profunda significación e interés esotérico. Concierne a la vida de Shambhala y a los propósitos del Gran Concilio. Esta es además una regla de rara belleza y extraordinarias implicaciones, y me ofrece la oportunidad de explayarme sobre un tema poco conocido o comprendido por cualquier esoterista en el grupo esotérico término medio. La razón de esto es porque solo a medida que se acerca el nuevo ciclo, como hoy se está acercando, devienen posibles y evidentes la enseñanza nueva y más completa, el horizonte grandemente ampliado y la percepción enormemente mejorada del observador y trabajador espirituales. Muchísimo se ha divulgado durante los últimos 100 años acerca de los maestros. Y mientras estamos considerando el tema de la iniciación y de la preparación para esa gran experiencia de transición, es necesario comprender un tanto la naturaleza de aquellos con quienes el discípulo tiene que asociarse y la clase de mundo y de conciencia en los cuales ellos viven, se mueven y tienen su ser. Para muchos pensadores, el hecho de la jerarquía es un hecho establecido. La hipótesis de que pueda haber una jerarquía es un reconocimiento generalizado. Información concerniente a sus grados, sus modos de trabajar y sus objetivos son ahora propiedad común. Mucho ha sido aceptado y mucho probado por los que creen en esta enseñanza. Sin embargo, antes de proceder a una discusión de la regla 7, quisiera dedicar un momento al estudio de algunos efectos de este creciente fondo de conocimiento. Se ha vuelto la posesión de los muchos, y no solo del raro y discreto esoterista y estudiante de ocultismo. Esta enseñanza ahora se ha filtrado hasta la conciencia de las masas y allí está produciendo curiosidad, alivio y esperanza, especulación y risa cínica, consciente esfuerzo espiritual o prolongado ridículo, según el tipo de mente, la sensitividad a la verdad o la crasa credulidad del receptor. Pero el conocimiento, alivio y esperanza en la existencia de una jerarquía planetaria, hoy ha leudado la entera masa de pensamiento humano de una manera mucho más amplia y más profunda de lo que quizás sospecha el más optimista. Aquí reside la esperanza del mundo y aquí ha de hallarse también un campo fértil para el trabajo espiritual durante las próximas décadas. Todos los discípulos deben prepararse para esto. Los aspirantes del mundo ya conocen bien las reglas por las cuales puede llegarse a la jerarquía. La persona término medio debe llegar a conocerlas igualmente bien. Deben acentuarse los objetivos del trabajo jerárquico y desenvolverse la naturaleza del plan divino para que propósito y meta puedan ser presentados a la humanidad.
debe desenvolverse la síntesis de la cadena de existencias jerárquicas, desde el más pequeño átomo de materia hasta e incluso el Señor de vida mismo. Debe probarse la interdependencia esencial y espiritual de todo, y la interrelación de cada unidad de vida divina. Esto finalmente conducirá a esa establecida unidad de esfuerzo que se expresará en la fusión del cuarto y el quinto reinos en la naturaleza y al establecimiento de esa hermandad que constituirá el germen o la simiente de la venidera manifestación de la jerarquía como el corazón de Dios, directamente relacionado con el corazón del Sol, en expresión física. Esta es necesariamente una frase ambigua, pero es la expresión más apropiada en palabras del propósito jerárquico que encuentro posible hacer. Todo el campo del mundo, significando con esta frase todos los reinos en la naturaleza en unida relación interna y externa, será el medio de experiencia espiritual reconocida y también el campo de expresión de ciertas cualidades y aspectos divinos que hasta ahora han estado en suspenso quiescente. ¿Cuáles son estas cualidades? ¿Qué aspectos divinos están aguardando precipitación? ¿Y qué propósitos divinos están latentes en ese campo de preparada expectación? No puedo aún revelar o siquiera indicar. Los tiempos aún no están maduros. Un gran trastorno en todos los reinos en la naturaleza ha caracterizado este día y generación. Una estupenda destrucción de todas las formas de vida divina y en cada reino ha sido la nota destacada de este trastorno. Nuestra moderna civilización ha recibido un golpe mortal del cual nunca se recuperará, pero que algún día será reconocido como el golpe de liberación y como la señal para que haga su aparición eso que es mejor, nuevo y más apto para el espíritu en evolución. Grandes y penetrantes energías y sus fuerzas evocadas han chocado en un conflicto que, figuradamente hablando, ha elevado el reino mineral a los cielos y ha hecho descender fuego desde el cielo. Les estoy hablando basado en los hechos y no solo simbólicamente. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños, y también de animales, han sido destruidos. Las formas del reino vegetal y las potencias del reino mineral han sido desintegradas, distribuidas y devastadas. A la coherente vida de todas las formas planetarias se la ha dejado momentáneamente incoherente, como lo ha expresado una antigua profecía. Ningún verdadero sonido unido se emite de forma a forma, de vida a vida. Solo un grito de dolor, una demanda de restitución y una invocación por alivio de la agonía, la desesperación y el infructuoso esfuerzo se emite de aquí a allá. Todo este trastorno del suelo, del mundo, espiritual, psicológico y físico,
Toda esta perturbación de las formas y de los familiares contornos de nuestra vida planetaria debía tener lugar antes de que pudiera llegar el surgimiento de la jerarquía a la conciencia pública. Todo esto tenía que hacer su trabajo sobre las almas de los hombres antes de que pudiera entrar la nueva era, trayendo consigo la restauración de los misterios y la rehabilitación de los pueblos de la tierra. Los dos van juntos. Esta es una de las cosas más importantes que estoy tratando de decir. La perturbación, desintegración y las condiciones completamente caóticas que han existido durante los últimos 500 años dentro de todos los reinos de la naturaleza, por fin se han abierto camino hasta condiciones físicas paralelas. Esto es bueno y deseable. Marca el preludio de una construcción mejor, de un mundo mejor. La construcción de formas de vida más adecuadas y de actitudes humanas más correctas. Además de una orientación más sensata hacia la realidad. Lo mejor todavía está por ser. Todo está siendo rápidamente traído a la superficie. Lo bueno y lo malo. Lo deseable y lo indeseable. El pasado y el futuro. Pues los dos son uno. El arado de Dios casi ha terminado su trabajo. La espada del Espíritu ha separado un pasado maligno del futuro radiante. Y el ojo de Dios ve a ambos como contribuyentes. Se verá a nuestra civilización material dando lugar rápidamente a una cultura más espiritual. Nuestras organizaciones eclesiásticas, con sus limitadoras y confusas teologías, pronto darán lugar a la jerarquía, con su enseñanza emergente, clara, fáctica, intuitiva y no dogmática. La jerarquía ha sido invocada y sus miembros están listos para un gran acto de evocación, de respuesta al sonido invocador de la humanidad y de un definido, aunque relativamente temporario, acto de orientación. Esto obligará a la jerarquía, por su propio libre albedrío, a dirigirse hacia un tipo de relación más nuevo e íntimo con la humanidad. Ese período de orientación terminará cuando una jerarquía poderosa, terrenal, domine la tierra fácticamente, externamente y en realidad, obrando en todos los reinos de la naturaleza y así ocasionando, en verdad, la expresión del plan divino. Este plan es implementado por intermedio de los miembros avanzados de la jerarquía, quienes invocan las luces que llevan a cabo la voluntad de Dios. Ellos mismos son invocados por los portadores de luz, los maestros. Ellos también, a su vez, son invocados por los aspirantes y discípulos del mundo. De este modo, la cadena de la jerarquía es sólo una línea de vida
a lo largo de la cual viajan el amor y la vida de Dios, desde Él hasta nosotros y desde nosotros hasta Él. Este pensamiento dual de la relación entre la humanidad y la jerarquía, entre la jerarquía y el centro más elevado, Shambhala, se abarca completamente en la regla 7, en sus dos formas, para postulantes y para discípulos e iniciados. Regla 7. Para postulantes. Que el discípulo dirija su atención a la enunciación de esos sonidos que repercuten en el aula donde camina el maestro. Que no emita las notas menores que despiertan vibración dentro de las aulas de Maya. Regla 7. Para discípulos e iniciados. Que la vida grupal emita la palabra de invocación y así evoque respuesta dentro de esos distantes ramas donde se mueven los choanes de la raza de los hombres. Ellos ya no son hombres como son los maestros, sino que, habiendo pasado más allá de esa etapa menor, se han vinculado con el gran concilio en el lugar secreto más elevado. Que el grupo haga sonar un acorde dual, reverberando en las aulas donde se mueven los maestros, pero hallando pausa y prolongación dentro de esas radiantes aulas donde se mueven las luces que llevan a cabo la voluntad de Dios. De real importancia, aunque relativamente pequeños, son dos contrastes. Emergen con claridad si se comparan las instrucciones dadas a los postulantes al discipulado y las que se dan a los iniciados. Al postulante o discípulo joven se lo trata como un individuo y se le dice que profiera esos sonidos que serán oídos por el maestro en su rama, pues esa es la verdadera significación de las palabras. El iniciado funciona en un grupo, siempre en un grupo, y ha desarrollado o está desarrollando rápidamente la conciencia grupal, al unísono con su grupo y como parte integral consciente del mismo. La palabra debe ser enunciada. Esto no es un popurrí de sonidos, sino que es una sola y clara palabra de invocación. Necesitan recordar que el discípulo se ocupa de resolver los numerosos sonidos en la palabra. Cuando lo ha hecho, su acercamiento individual a la realidad termina y él comienza a actuar con su grupo en lo concerniente a toda actividad. Este es un punto muy importante que debe captar el tipo más nuevo de discípulo. En el pasado se enfatizó lo que el iniciado individual tenía que hacer en orden a capacitarse para tomar iniciación y así convertirse en un maestro de la sabiduría y un miembro de la jerarquía planetaria.
en el nuevo ciclo venidero, el énfasis estará sobre el trabajo y la actividad grupales, sobre la iniciación grupal y sobre el acercamiento grupal al centro de vida. El modo de vida requerido y las necesarias eliminaciones y ajustes individuales son ahora tan bien conocidos, teóricamente por lo menos, que deberían haber caído bajo el umbral de la conciencia y por consiguiente deberían ser automáticos en sus efectos. Esto además debería proporcionar un constante incentivo para el pensamiento que convertirá al iniciado en lo que debería ser, porque su mente consciente está libre para el funcionamiento grupal. Este es un concepto que debe cultivarse cada vez más. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. La mente inferior debería ser el órgano de expresión del corazón y ser tan inconsciente en su funcionamiento como lo es el ritmo del corazón mismo, el corazón físico. La mente superior está destinada a convertirse cada vez más en el campo de esfuerzo del iniciado, y de ahí su constante necesidad de construir el Antakarana. En esta regla, por lo tanto, estamos ocupándonos del trabajo a realizar por un grupo de discípulos e iniciados prometidos. Juntos están aprendiendo a hacer un acercamiento a Shambhala, involucrando el elemento voluntad. Esto es una meta de la jerarquía, tanto como el acercamiento a la jerarquía es la meta de la humanidad avanzada. Concierne a la interrelación de grandes centros de fuerza. Este es un punto que los estudiantes esotéricos deberían tratar de captar, pues completa la cadena planetaria de la jerarquía y arroja una luz sobre el camino de la evolución superior. Grandes movimientos y progresiones siempre han tenido lugar sobre el lado subjetivo de la vida. Estas actividades subjetivas son las que dificultaron a los discípulos la captación de la verdad y el arribo a alguna verdadera conciencialización de la situación subjetiva que también existe entre la jerarquía y Shambhala. Las energías implicadas son tan sutiles y los seres involucrados tan avanzados y tan altamente desarrollados, incluso desde el ángulo del iniciado del tercer grado, que resulta casi imposible que las enseñanzas que trato de dar sean redactadas de tal manera que se vuelvan comprensibles. Solo puedo hacer estas ciertas declaraciones que, desde el punto de vista de los que enseño, no son verificables. Tienen que ser aceptadas confiadamente y con la reserva de que el tiempo y el punto de vista del discípulo individual posteriormente probarán su verdad o su no verdad.
El objetivo de todo entrenamiento proporcionado al discípulo es trasladar su percepción consciente desde el punto donde él está a niveles más elevados que los de los 3 mundos de evolución definitivamente humana. La intención es enseñarle a funcionar en esos planos de contacto consciente que aún son tan subjetivos que él solo los acepta como existentes en teoría. El iniciado entrenado sabe que tienen que llegar a ser su hábitat natural, que finalmente él tiene que relegar la ordinaria y normal experiencia humana a los 3 mundos de expresión diaria. Estos se vuelven finalmente los mundos que existen bajo el umbral de conciencia. Son relegados al reino de lo subconsciente, recuperables conscientemente si es necesario para el correcto servicio de la humanidad, pero bajo el umbral de conciencia, tanto como lo están las reacciones emocionales ordinarias del hombre término medio. Estas son siempre recuperables, como lo ha demostrado el moderno psicoanálisis, y pueden volverse susceptibles de expresión y de formulación en conceptos condicionantes, activando así la percepción mental si se estima de importancia adecuada. No obstante, debería recordarse que la mayor parte de la vida emocional del discípulo debe volverse cada vez más subconsciente, así como la vida del plano físico del ser humano normal, saludable, es totalmente automática y por lo tanto subconsciente. Cuando el discípulo se ha esforzado por expandir su conciencia, cuando ha aprendido a estabilizar su conciencia en la tríada espiritual, entonces él se vuelve parte de un grande y constante esfuerzo jerárquico ascendente hacia el lugar de clara luz eléctrica, el cual la clara y fría luz de la razón es la primera llave de la primera puerta. Hablando figuradamente, hay 3 puertas a Shambhala. Una, está la puerta de la razón, de percepción pura de la verdad. Cristo dio la clave de esta enseñanza cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De ese camino sabemos mucho, porque se ha dado un vasto cuerpo de enseñanza sobre el camino. Y esa enseñanza, si se la sigue, conduce a un hombre a la jerarquía. Entonces, llega a ser una parte fáctica de la membresía jerárquica. De esa verdad sabemos, como aspirantes, relativamente muy poco. La verdad, como la comprendemos al dar los primeros pasos del sendero del discipulado, concierne a grandes verdades que son, desde la percepción interna de los seres esclarecidos, solo el ABC de la vida. Estas verdades son la manifestación de la divinidad en el plano físico, la doctrina de los avatares. Esta historia religiosa revela la naturaleza de la conciencia mediante el desarrollo de la psicología.
la doctrina de la Trinidad cuando se expresa por medio de los aspectos y los atributos. Se hallará que estas 4 expresiones de la verdad expresan todo el conocimiento con el cual debe estar equipado el iniciado cuando escala el monte de la transfiguración, al momento de la tercera iniciación. Ellas le han dado una percepción espiritual del plan. De esa vida nada tenemos en absoluto. La contemplación de su significación pertenece a esos quienes pueden moverse a voluntad dentro de los precintos del Señor de vida, en Shambhala mismo. Todo lo que podemos saber acerca de ello es su peldaño más inferior. Eso nos permite estudiar el impulso o instinto que permite funcionar a todas las formas de vida, el cual corporifica los principios de responsividad a los contactos y al medio ambiente, y el cual se incorpora en el aliento de vida. Esto además está relacionado con el aire de alguna manera misteriosa y también con el fuego. Sería inútil que dijera más sobre este tema. 2. Está también la puerta de la voluntad. Este es un poder penetrante que relaciona plan con propósito y que tiene en sí la facultad de persistencia coherente. La razón de esta persistencia es que no depende del contenido de la forma, ya sea la forma de un átomo, de un hombre o de un planeta, sino de un propósito vital dinámico e inmutable, latente en la conciencia del ser planetario, quien, habiendo compenetrado todo este universo con un fragmento de sí mismo, permanece más grande, más inescrutable y más firme en intento que cualquiera de sus creaciones, aún las más avanzadas y las más cercanas a él. Solo quienes no pertenecen en lo más mínimo a nuestra humanidad terrena tienen clara percepción de su propósito divino. Son las vidas que vinieron con él a este planeta cuando él vino y que permanecen con él como los prisioneros de intención amorosa hasta que el último cansado peregrino haya encontrado su camino al hogar. Esta voluntad espiritual es algo de lo cual la humanidad nada sabe. Está oculta y velada por la propia voluntad del individuo y la voluntad grupal del alma. El ser humano se mueve a través de ambas experiencias hasta que su voluntad individual es desarrollada y varada, enfocada y reorientada, y su voluntad grupal es desplegada de modo que incluye y absorbe la dedicada, consciente, individual voluntad. Cuando esta fusión ha tenido lugar en la tercera iniciación, una gran revelación se despliega y por primera vez el iniciado detecta y luego contacta con la voluntad universal. Desde ese momento, el iniciado dice: Padre, no se haga mi voluntad
sino la tuya. Solo un poco de lo que esa voluntad incluye puede surgir a medida que estudiemos esta séptima regla y algunas de las reglas sucesivas. 3. No puedo encontrar palabras para expresar la naturaleza de la tercera puerta. A falta de un término mejor, llamémosla la puerta del sentido monádico de dualidad esencial. Cuerpo y vida, alma y personalidad. La tríade espiritual y su expresión, el Cristo en encarnación. Todas estas dualidades han desempeñado su parte. El hombre ha pasado de una expansión de conciencia a otra. Ahora llega a la dualidad final de espíritu y materia. Antes de resolverse en algo para lo cual los términos unidad aislada y síntesis universal solo proporcionan pistas débiles e inadecuadas. Al desarrollo de este sistema de identificación, el iniciado del grado de maestro de la sabiduría y también en una vuelta más alta de la espiral del grado del Cristo, están enfocados todos sus esfuerzos. Hasta la cuarta iniciación, el término sistema de expansiones parecería iluminador. Después de esa gran iniciación, el término sistema de identificación parecería más apropiado. Cuando el iniciado ha pasado a través de las tres puertas, simbólicamente hablando, entonces enfrenta toda vida, todos los acontecimientos, todas las predeterminaciones, toda sabiduría, toda actividad y todo lo que el futuro pueda contener de servicio y progreso desde el ángulo de la razón pura, infalible e inmutable, de verdadera voluntad espiritual, completamente identificada con el propósito del logos planetario y de la relación enfocada más elevada posible. El misterio de la relación deviene revelado para él. Luego, todo el esquema de evolución y de la intención de aquel en quien él vive, se mueve y tiene su ser, deviene claro para él. Nada más tiene por aprender dentro de este esquema planetario. Él ha devenido universal en su actitud hacia todas las formas de vida y además se identifica con la unidad aislada de Sanat Kumara. Pocas de las grandes vidas quienes forman el grupo interno de la Cámara del Concilio en Shambhala son ahora de mayor ascenso que él. Los 3 supernos, los 7 radiantes, las vidas corporizando los 49 fuegos, los budas de actividad y ciertos espíritus eternos desde centros de vida dinámica e espiritual, tales como Sirio, o desde la constelación que en cualquier momento forma un triángulo con nuestro Sol y Sirio, y un representante desde Venus, son de mayor, mucho mayor ascenso. Por lo demás, todos los iniciados del 6º grado y unos pocos maestros que han sido sometidos a entrenamiento especializado
porque están sobre el primer rayo de voluntad o poder, el rayo que condiciona a Shambhala mismo, forman parte del Gran Concilio. Sin embargo, muchos maestros y chohanes, después de servir sobre el planeta en diversas funciones, trabajando con la ley de evolución, se retiran totalmente de nuestra vida planetaria. Toda la información anterior concerniente a las vidas que están mucho más adelantadas que los discípulos del mundo contiene poco de importancia para ustedes, excepto en la medida que ello cae en un diseño diagramático de nuestra vida y propósito planetario y les permite, por lo tanto, obtener una tenue vislumbre de un tema y propósito sintético al que finalmente deben conformarse y se conformarán todas las vidas evolucionantes. Siempre debe tenerse en mente que el gran tema de la luz subyace en nuestro entero propósito planetario. La plena expresión de perfecta luz, ocultamente comprendida, es el absorbente propósito de vida de nuestro logos planetario. Luz es la grande y obsesionante empresa en los tres mundos de evolución humana. En todas partes, los hombres consideran la luz del sol como esencial para la vida saludable. Puede captarse alguna idea del enorme deseo de luz humano si consideran el fulgor de la luz físicamente engendrada en la cual vivimos cuando llega la noche, y lo comparamos con el modo de iluminar las calles y los hogares del mundo antes del descubrimiento del gas y más tarde de la electricidad. La luz del conocimiento, como la recompensa de los procesos educativos, es el incentivo detrás de todas nuestras grandes escuelas de aprendizaje en cada país en el mundo y es la meta de gran parte de nuestra organización mundial. La terminología de la luz controla incluso nuestro cómputo del tiempo. El misterio de la electricidad está desenvolviéndose gradualmente ante nuestros embelesados ojos y la naturaleza eléctrica del hombre está siendo lentamente probada y más tarde demostrará que, de cabo a cabo de la estructura y forma humana, el hombre está compuesto principalmente por átomos de luz y que la luz en la cabeza, tan familiar para los esoteristas, no es ninguna ficción ni producto del pensar anhelante o de una imaginación alucinada, sino que es definitivamente ocasionada por el empalme o fusión de la luz inherente a la sustancia misma y la luz del alma. Se hallará que esto podrá ser probado científicamente. Se demostrará también que el alma misma es luz y que toda la jerarquía es un gran centro de luz, siendo la causa de que la simbología de la luz rija nuestro pensar, nuestro acercamiento a Dios y permitiéndonos comprender un poco el significado de las palabras de Cristo: yo soy la luz del mundo. Estas palabras conllevan significado a todos los verdaderos discípulos y les obsequian una meta análoga, que ellos se la definen
como la de hallar luz, apropiarse de la luz, y ellos mismos llegar a ser portadores de luz. El tema de la luz recorre todas las escrituras del mundo. La idea del esclarecimiento condiciona todo el entrenamiento dado a la juventud del mundo, a pesar de lo limitada que puede ser la aplicación de esta idea. Y el pensamiento de más luz rige todos los incipientes anhelos del espíritu humano. Aún no hemos llevado el concepto hasta el centro de vida, donde mora el anciano de los días, el joven eterno, el Señor del mundo, Sanat Kumara, Melquisedec, Dios. Sin embargo, desde ese centro emana lo que ha sido denominado la luz de vida, la luz superna. Estas son palabras vacías aún, hasta que sabemos, como iniciados entrenados, que luz es un síntoma y una expresión de vida, esencialmente, ocultamente y de una manera muy misteriosa. Los términos luz y vida son intercambiables dentro de los límites del círculo no se pasa planetario. Más allá de esos límites, ¿quién sabe? Luz puede ser considerada como un síntoma, una reacción al encuentro y consiguiente fusión de espíritu y materia. Por lo tanto, donde ese gran punto de fusión y de crisis solar, pues eso es lo que es, incluso cuando produce una crisis planetaria, aparece en tiempo y espacio, la luz también inmediatamente aparece, y de tal intensidad que sólo quienes conocen la luz del alma y quienes pueden soportar la luz jerárquica pueden ser entrenados para penetrar y formar parte de la luz de Shambhala y caminar en esas radiantes aulas donde se mueven las luces que llevan a cabo la voluntad de Dios. Para llevar el concepto un poco más cerca de casa, solo cuando la voluntad de la personalidad y la voluntad del alma se unen, evocadas por el amor, la luz del alma domina de verdad a la luz material de la personalidad. Esta es una declaración importante. Solo cuando la voluntad de la mónada y la voluntad de la jerarquía de almas se unen y mezclan en las categorías superiores, si puedo utilizar tan moderna frase de negocios, puede la radiante luz de vida dominar a las luces fusionadas de la humanidad y de la jerarquía. Tenuemente puede observarse que está teniendo lugar esta fusión y empalme grupal. Es también el primer toque de la radiancia de Shambhala lo que está trayendo la revelación universal del mal, una radiancia que ahora está produciendo la inquietud mundial y que ha ocasionado el alineamiento del bien y el mal. Este toque de radiancia es el factor condicionante detrás de lo que se denomina planeamiento de posguerra y de las ideas de reconstrucción y de reedificación mundial que están dominando al mejor pensamiento humano en este momento. Debería tenerse cuidadosamente en cuenta que el mal cósmico o la fuente del mal planetario, está mucho más cerca de Shambhala que de la humanidad. Las grandes vidas
Allí se mueven completamente libres de glamour. Su visión es de extrema simplicidad. Se ocupan solo de la grande y simple dualidad de espíritu y materia, y no de las muchas formas que la fusión de estos dos trae a la existencia. La dominación del espíritu y su reflejo, el alma, por la materia, es lo que constituye el mal. Y esto es verdad, ya sea que la declaración se aplique al desarrollo del individuo o del grupo. Las luces que llevan a cabo la voluntad de Dios se mueven libres del hechizo del mal. La luz en la que ellos se mueven los protege, y su propia radiancia innata e inherente repele el mal. Pero ellos se mueven junto al mal, al cual todas las formas menores están propensas. Ellos son parte de un gran grupo observador que se mueve adelante en tiempo y espacio. Sus miembros ven proseguir la gran guerra y conflicto en la tierra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas del mal. Ellos han dado rienda suelta a las fuerzas de la luz sobre la tierra, mientras que las fuerzas del mal son inherentes a la sustancia misma, de la cual están construidas todas las muchas formas de vida. En este momento, el trabajo del Gran Concilio en Shambhala, trabajando hasta ahora a través de la jerarquía, es con la vida dentro de la forma. Ellos tienen que proceder con la más extrema cautela al trabajar de este modo, porque estas luces saben que el peligro del contacto directo, prematuro, con la humanidad y del consiguiente sobreestímulo son grandes. Una de las causas del actual cataclismo es el hecho de que la humanidad fue considerada capaz de tomar y recibir un toque desde Shambhala, sin reducirlo vía la jerarquía, como ha sido habitual hasta ahora. La determinación de aplicar este toque, que es de la índole de un gran experimento, se tomó en 1825, cuando el Gran Concilio celebró su acostumbrada reunión centenaria. Los resultados, ustedes los conocen, están desarrollándose ante sus ojos. Hace 100 años, el movimiento industrial comenzó a tomar forma y recibió un gran ímpetu a causa de este toque. El mal en las naciones, agresión, codicia, intolerancia y odio, se despertó como nunca antes. Y ocurrieron 2 guerras mundiales, una de las cuales aún está prosiguiendo con furia. Escrito en octubre de 1943. Paralelamente a esto, hubo un levantamiento del bien, también en respuesta al toque divino, dando por resultado el aumento de la comprensión, la difusión del idealismo, la purificación de nuestros sistemas educativos y la inauguración de reformas en cada sector de la vida humana. Todo ha sido acelerado y poco progreso así fue visto en escala mundial antes de 1825. El conocimiento de la jerarquía también se está difundiendo sobre la tierra. Los hechos acerca del discipulado y la iniciación
se están volviendo propiedad común. En consecuencia, la humanidad ha avanzado hacia una mayor medida de luz. El bien y el mal se destacan en un enfoque más claro. La luz y la oscuridad están en una yuxtaposición más brillante. Las cuestiones de lo bueno y lo malo están apareciendo con definición aclarada. Y la humanidad, como un todo, de los grandes problemas de rectitud y amor, de pecado y separatividad en escala mundial. La vieja era y la nueva era venidera, viejos ritmos de pensamiento y nuevos acercamientos a la verdad y consiguientes estilos de vida nuevos y mejores son presentados con claridad a las mentes de los hombres. La garantía del éxito del experimento iniciado hace más de un siglo es el hecho de que, a pesar de lo mucho que es indeseable, tantas naciones se hayan puesto del lado del bien y solo dos, definitiva y completamente, del lado del mal. El mal está más concentrado y por lo tanto es más poderoso temporariamente en el plano físico. El bien es más difuso y no tan puro en su esencia concentrada, estando coloreada por muchos aspectos indeseables. Sin embargo, el bien se está concentrando rápidamente y triunfará. Las luces que llevan a cabo la voluntad de Dios ahora esperan dar otro toque que permitirá que el trabajo de reconstrucción avance en líneas correctas. Pero ellas aguardan el grito invocador de la humanidad y que disminuya el polvo de la batalla y del conflicto. Las dos reglas siguientes revelarán las cuestiones aún más claramente y, cuando sean mejor comprendidas, explicadas y amplificadas, delinearán para ustedes los procesos y métodos del trabajo jerárquico, llevado adelante en conjunción con el Gran Concilio de Shambhala. A esto debe agregarse la cooperación, hasta donde sea posible, de todos los hombres esclarecidos, trabajando bajo los portadores de luz, los maestros, y bajo la inspiración de las luces que llevan a cabo la voluntad de Dios. En lo antedicho, he procurado darles alguna leve idea de la relación existente entre la jerarquía y Shambhala. Hice esto en orden a que ustedes pudieran captar alguna medida de la síntesis subyacente en toda la vida planetaria. En orden también a que esta regla para iniciados pudiera ser interpretada según lo previsto en la medida de lo posible para la conciencia no iniciada. Y finalmente, en orden a que todo el concepto de Shambhala y su inmensa reserva de energía, a la cual llamamos la voluntad o la vida de Dios, pueda ocupar el lugar que le corresponde en la presentación oculta de la verdad. La voluntad de Dios y la vida de Dios son esotéricamente términos sinónimos. Y cuando el aspecto vida de un individuo y su voluntad espiritual, altruista, están completamente sincronizados, entonces tienen en un ser humano la plena expresión de la divinidad o lo que ha sido llamado esotéricamente Shambhala es consumado en él. Esto también es, desde luego, solo relativo, pero la expresión de esta relación
puede elucidar el problema en alguna medida, y el aspirante o discípulo necesita recordar que sólo por medio de las analogías del macrocosmos existente en el microcosmos puede llegar el esclarecimiento. ¿Y cómo, les pregunto, puede comprender la relación existente entre los tres grandes centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, cuando hasta ahora él apenas se conoce a sí mismo como un ser humano? ¿Cómo puede captar estas fundamentales y avanzadas verdades cuando recién está comenzando a aprender la naturaleza de la cualidad jerárquica de amor y cuando su voluntad espiritual, que lo conecta con Shambhala, hasta ahora está totalmente sin despertar? Y quiero decir totalmente. Pero pueden captarse los tenues contornos del cuadro general, y cada década en el futuro verá al aspirante y al discípulo más capaces de captarlos.